Los 4 padres apostólicos. Los padres apostólicos son aquellos que recibieron la predicación directamente de los apóstoles que convivieron con nuestro Señor Jesucristo. Sus vidas están marcadas con la notoria enseñanza que recibieron de parte de ellos. A continuación, veremos la vida de estos ilustres santos. Número 1. San Clemente de Roma. Nació en una familia romana muy noble. Aunque se desconoce la fecha exacta de su nacimiento, fue discípulo de San Pablo y le ayudó en la predicación. De él se menciona en la epístola a los Filipenses, que dice: «Y a ti, querido Cícigo, te pido que les ayudes. No olvides que ellas lucharon conmigo por el Evangelio, lo mismo que Clemente y los demás colaboradores míos, cuyos nombres están escritos en el libro de la vida». Después se hizo discípulo de San Pedro. Por sus virtudes se le eligió para ser el sucesor de él, cuando él fue crucificado. Pero él, por humildad, no quiso ser elegido papa, por lo que cedió lugar a San Lino, y más tarde a San Anacleto. Cuando Anacleto terminó su pontificado, fue elegido para ser el 4º papa de la Iglesia. Su pontificado se caracterizó por la extrema humildad y la excelente administración. Mandó guardar en la memoria el testimonio de los primeros mártires de la Iglesia. Para esto utilizó 7 notarios, que repartió por Roma, para dar fe de los hechos. Ordenó que después de que la gente fuera bautizada recibiera también el sacramento de la confirmación. San Clemente se consagró en entero a Dios. Vivió una vida pura y ejemplar. Tenía un don para predicar a Jesucristo que atraía multitudes. Convirtió a muchos nobles romanos, lo que le atrajo particulares problemas con Trajano, el cual le ordenó que sacrificara a los dioses, pero él se negó a hacerlo, a lo cual el emperador Trajano ordenó que fuera desterrado a la ciudad de Quersona, que se encontraba en las partes más apartadas del Ponto Euxino, junto al Mar Negro. Ahí el Papa se encontró con una comunidad de desterrados de cerca de 2000 católicos. Al verlo se sorprendieron. Él los reconfortó y ayudó en sus penas. Vivían muchas pruebas, al punto que tenía que caminar hasta 10 kilómetros para ir por agua. San Clemente oró a Jesucristo, y a través de una visión que tuvo, él fue personalmente a escarbar con un azadón, y encontró agua que les ayudó en muchas de sus penas. La ciudad de Quersona floreció mucho, al punto que comenzaron a convertir a muchas otras personas. Al enterarse Trajano mandó un representante llamado Eufudiano, el cual castigó a muchos católicos, pero viendo lo inútil de la situación, ordenó que San Clemente fuera martirizado, como escarmiento a los demás, a lo cual fue condenado a ser arrojado al mar con un ancla sujeta al cuello. Este hecho sucedió el 23 de noviembre del año 97. Milagrosamente su cuerpo lo devolvió el mar, a lo cual en ese lugar se erigió un templo. Número 2. San Ignacio de Antioquía. Se desconoce la fecha del nacimiento de San Ignacio de Antioquía, datada tal vez entre el 30 a 35 después de Cristo, pero hay escritos que nos refieren que él fue el niño que colocó Jesucristo en medio de los apóstoles, cuando enseñó sobre la sencillez, la humildad y el recibimiento de Dios en los corazones. También se dice que fue apóstol de San Pablo y de San Juan, convirtiéndose en obispo de Antioquía en el año 69 después de Cristo. Como obispo defendió la fidelidad a la doctrina a los primeros apóstoles. Enfrentó a la herejía del docetismo, el cual negaba la humanidad de Cristo. Su vida fue una constante dinámica de frutos de santidad, pues fue muy apreciado por sus comunidades. Pero como las cosas de Dios son atacadas siempre por el mal, en el año 98 surgió el emperador Trajano, que al ganar unas batallas, lleno de soberbia y de pecado, decidió que debía ser adorado como un dios, y como los católicos no lo hicieron, decretó el fin de ellos, pues como todo ser envuelto en poder, deseaba ser consagrado como un dios. Y aparte, como siempre pasa, hay que buscar culpables de los malos manejos de sus imperios, desviando la atención con los inocentes. En el año 107 fue capturado en Antioquía y se le trasladó a Roma para ser enjuiciado. En el trayecto fue tratado muy mal por sus 10 captores, el cual el santo dijo que eran como 10 leopardos, y que le iban acechando como fieras salvajes, por tierra y por mar, de día y de noche. Y cuando San Ignacio de Antioquía devolvía el bien al maltrato recibido, ellos se enfurecían aún más, pues todos los débiles o cobardes que sirven al poder
solo ven en los presuntos culpables a seres humanos como objetos desechables que se pueden pisotear sin consecuencias. En el trayecto escribió 7 cartas dirigidas a las comunidades de Éfeso, Magnesia, Filadelfia, Esmirna, Trayes, Roma y una carta a Policarpo. Llegó el día en que se presentó ante el prefecto en Roma, que era el último día de los juegos públicos. Pero como todo gobierno corrupto, el juicio fue rápido y sin demoras. Es decir, fue puro trámite, pues de antemano ya estaba la sentencia dictada, la cual era de ser arrojado a las fieras. Llegando el momento en que se dirigía a la arena, con pasos débiles y frágiles por la edad y las penurias recibidas, se dirigió al anfiteatro, orando y predicando a Jesucristo, único sostén que tenía en aquel duro momento. Fue dirigido al centro de la arena. La multitud sedienta de ver en los caídos la desesperación y la angustia, vieron en el hombre santo que mostró una paz y una determinación, el cual no mostró miedo y con valentía dio su vida por Jesucristo. Por este testimonio que movió corazones, la multitud quedó pasmada, pues disfrutaban burlarse de la cobardía de los condenados. Y ellos no esperaban esa determinación. Se dice que en ese momento muchísimos se convirtieron al catolicismo en ese día, pues la fe valiente siempre arrastra los corazones sedientos de Dios. Solo quedaron los huesos grandes que fueron trasladados a Antioquía para su veneración, dejando en la tierra la fecundidad de una vida otorgada por amor a Dios. Número 3. San Papias de Hierápolis. Se dice fue discípulo del apóstol Felipe y fue compañero de San Onésimo y San Policarpo. Al parecer fue bautizado por San Juan Evangelista, y fue él quien le consagró obispo, llegándose por este encargo obispo de Hierápolis. Dice San Jerónimo que escribió 5 libros explicando las Sagradas Escrituras. San Irineo lo estimaba. De él se dice que predicaba los testimonios que él había oído de los apóstoles, particularmente de San Juan. Tuvo una vida muy larga, pues se dice vivió hasta los 109 años, ingresando al corazón de Dios entre los años 140 o 150 después de Cristo. Número 4. San Policarpo de Esmirna. Fue un varón de gran santidad. También se dice que conoció a muchos discípulos de Jesucristo, de los cuales aprendió sus enseñanzas. Pero al final fue discípulo del apóstol San Juan, el cual lo nombró obispo de Esmirna. En su tiempo surgieron dudas sobre el tiempo que debía de celebrarse la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, por lo cual San Policarpo fue personalmente a consultar con el Papa San Aniceto. Una vez arreglados los asuntos, San Policarpo anduvo por Roma, llegando a convertir a mucha gente, incluido también a herejes empedernidos. En Esmirna, fue testigo del traslado de San Ignacio de Antioquía, ya antes mencionado en este video. El encuentro de estos 2 grandes santos produjo grandes frutos para la comunidad. Después del encuentro, San Ignacio le escribió una carta a San Policarpo, la cual fue conservada con mucha veneración. Pasaron varios años, y en los tiempos del emperador Marco Aurelio y Lucio Vero, surgió una nueva persecución contra los católicos, por lo que la noticia del decreto llegó hasta Esmirna. San Policarpo no se asustó. Al contrario, con esta noticia animaba a su grey, pero les pidió que huyeran o se escondieran. Al saber la noticia que querían capturarlo, él siguió su rutina, pero muchos de los suyos le pedían que se guardara por un tiempo. Al final, él accedió, y se fue a esconder a una casa de campo en donde estuvo un breve tiempo. También comentan que 3 días antes de que fuera capturado, tuvo una visión mientras dormía, en el cual se encontraba abrazado por las llamas, y fue tan vívida esta experiencia que hasta las almohadas al despertar las veía arder. En esa misma mañana, alegre se dirigió con quienes lo cuidaban, y les dijo que él tenía la seguridad que sería martirizado por el fuego, y que sería dentro de pocos días. Pero lejos de tener miedo, se encontraba muy alegre. Los que lo oyeron prefirieron esconderlo en otra casa, pero fue inútil. Los soldados capturaron a 2 muchachos de esa casa, y después de azotarlos confesaron en dónde se encontraba el santo. Una vez capturado, lo tomó de lo más natural, aceptando la voluntad de Dios. Cuando entraron sus captores, les invitó a comer, bendijo los alimentos y comió con ellos. Después fue trasladado a su juicio, en donde dio testimonio de su fe. Al final el prefecto ordenó como castigo la hoguera, tal y como lo había profetizado él mismo.
Muchos del pueblo pagano, testigos de aquel martirio, juntaron leña y ramas, a lo cual el santo atado fue arrojado a las llamas, entregando su vida en el año 155 después de Cristo. Tenía 86 años. Estos fueron los 4 padres apostólicos de la Iglesia Católica. Grandes tesoros que sirven de ejemplo para todos nosotros. Gracias por tu tiempo. Te invito a suscribirte y a compartir este video a los demás. ¡Ánimo!